Entonces, estamos en el Museo Freddy Cabral, que soy yo, Freddy Cabral, precisamente, y es un espacio donde yo he tenido la suerte de, primero, nacer por aquí, cerca. Yo nací a menos de 10 metros de aquí. Fui el diseñador del edificio y también todo lo que verán aquí, o la gran mayoría, ha sido hecho por mí. Bienvenido y están invitados. El Museo Freddy Cabral contiene obras desde mi adolescencia, infancia, y nada, se puede encontrar mi historia como artista. ¿Por qué? Porque ha sido producto de reunir esas cosas, esas vivencias, esos trabajos que han sido determinantes en mi carrera y en mi vida. Por eso creo que pueden sentir, conocerme. Yo digo que el que no viene aquí no me puede conocer, porque realmente aquí ven obras en madera, obras en metal, obras en barro, mi pintura, mi dibujo y todo lo que hemos hecho a través de la historia, que es mucho ya, porque empezamos desde la infancia y ya tenemos 75 años. Es decir que hay mucho que ver. En esa vitrina tenemos una pieza que para mí es fundamental. Es esa plumilla, esa me la regaló el artista Amable Sterling en 1965, cuando yo era alumno de él en el Liceo Unión Panamericano. Es decir, que esa pieza tiene más de 60 años y fue la primera pieza que yo he coleccionado. Y me honra porque es un gran artista y un gran amigo también. Decía que 40 años de escultura de metal. Fíjense que las esculturas de metal de Freddy Cabral son hechas no de ensamblando piezas, sino construyendo la pieza en base al material. Es decir, que no hay en mi trabajo, en estos trabajos, nada que haya sido encontrado, sino todo ha sido hecho a pura mano. Esta pieza es algo representativa de algo que me llama mucho la atención, y es la colmena. Las colmenas que hacen los animales, esos en las ramas de los árboles, generalmente negra y voluminosa, y aquí está representada esa colmena. Pura soldadura, se hace al vacío, es decir, que es hueca por dentro. Ese también hay que conocer entonces la forma externa, pensando en que debe ser como una vejiga. Relieves metálicos, relieves de madera, relieves de barro. O sea, el relieve es las esculturas que se hacen para la pared. Aquí hay varios relieves, varios tipos. Y este es uno de ellos. Este lo hice en los Estados Unidos. Y tiene la particularidad que integré luz. ¿Por qué integré luz? Porque es una pieza que le llamo vida en el cosmos. O sea, hay momentos que se ve cósmica y hay momentos que se ve biológica. O sea, en la parte primaria, o sea, en la reproducción. Que ese podría ser, y de hecho es así, es el eje, el óvulo, se ilumina. Y estos serían los espermatozoides, si lo vemos a nivel microscópico. Pero si lo vemos a nivel macroscópico, son todos elementos de la galaxia, del espacio. Y así es que funciona esos trabajos. Es una serie y he hecho mucho trabajo, porque a mí me impresiona el nacimiento, la natividad del ser humano, cómo se conforma, y ese tipo de cosas pues trato de expresarlo, de representar. También tenemos ya obras de otro tiempo, otras características, como son estas, que son lo que yo llamo entidades espaciales. Fíjense cómo esa entidad penetra los espacios, se intercruza, sin toparse, y van haciendo sinuosidades, líneas, curvas, y interpenetrándose.
así es la vida, así nos vamos, los seres humanos nos vamos relacionando y nos vamos uniendo y van pasando muchas cosas interesantes en ese proceso. También he trabajado el barro o arcilla. Es un material muy común, todos lo conocemos, porque es tierra con agua. Y hay donde quiera, porque este es el planeta de la Tierra, planeta Tierra. Y he podido hacer trabajos en base a él toda mi vida. Esa fue la primera materia que trabajé desde niño, sin saber que se trataba de arte. Lo hacía como una manera lúdica de jugar, como jugar los niños, con tierra, un palito y agua. Y ahí salían las piezas. Lo más sorprendente para mí, después que pasó el tiempo, fue que a mí me pasó un proceso, un fracaso una vez primero, y fue que hice una gran producción en el interior, la saqué afuera, llegó un aguacero, se mojaron, y digo yo, oye, ¿por qué se destruyeron? Nada, sencillo, porque le faltaba el fuego. O sea, la tercera fase, la fase final es el fuego. Y por eso la frase célebre de que pasó la prueba del fuego, porque muchas veces las cosas se rompen cuando ese elemento incide en él. Bueno, aquí está el taller, el espacio donde están las piezas de barro o arcilla y la escultura pequeña, la escultura del formato pequeño. Y están ahí unidas porque son aliadas, son hermanas y son parte de ese proceso de trabajo donde puedo o deseo o tengo proyectos de hacer cosas grandes y a veces lo hago pequeño. Si nos damos cuenta, el barro hay diferentes calidades de barro. Este es un barro español que es rosado y vemos el barro dominicano que es rojizo. Sobre todo el de nosotros tiene una característica muy brillante, un color muy bonito, muy atractivo. Entonces ya piezas hechas en París, hechas en los Estados Unidos, como esta que a la amiga Carmen le gustó mucho. Es un infinito. O sea, eso fue un tema que salió de la matemática. O sea, primero empecé a hacer los infinitesimales, que fue con quien trabajé, y después hice piezas más grandes. Bellísima esa pieza. Entonces, si a usted le preguntan cuál es la pieza que usted más quiere, siempre le preguntan a una artista cuál es la pieza que más te gusta. Y uno generalmente no sabe qué decir, porque son todas hijas. Entonces, en este caso, si yo sí tengo una preferida, y es esta pieza, que es un infinito. La hice en París en 1980. Ella tiene 43 años. wow. Pero lo que marcó la diferencia entre ella y las otras es que yo la tuve que traer en brazos desde Francia. ¿Por qué? Porque no podía ponerla en una caja, yo no confiaba en nada. Y al traerla todo el tiempo en mi brazo, el avión se retrasó. Y duré 24 horas con ella encima. ¿Cómo? Quiere decir que eso le da un privilegio por encima de todas las piezas que he realizado. Me encanta. Porque es tan ligera que fácilmente se rompería con cualquier golpecito, ¿no? Así. Esta pieza es madera y metal. Sí, madera y metal. ¿Y por qué madera y metal esa? La razón es sencilla, es que hay un momento que un material quiere que se presente en una obra y yo obedezco. O sea, hay obras que son puramente en barro, puramente metálicas, puramente madera, pero hay momentos en que la pieza dice, no, pues yo quiero participar, dame participación. Y entonces, obedeciendo a eso, aparecen también piezas que están compuestas de diferentes materiales. Me encanta esa comunicación que usted siempre habla con la materia. Sí. Esa No, yo digo que si no se habla con la materia, la obra no puede ser. Yo creo que la materia es una amiga que tiene que comprenderla, complacerla y oírle. Porque no es cierto de que un artista es eso, no. Si un artista no interactúa con su material,
la obra no puede ser buena. Así es. A mi modo de Sí, sí, pensar. sí. Porque es que ella está presente, ella quiere participar, ella quiere, entonces hay que tomarla en cuenta. Por eso es que yo he podido hacer un tránsito de uno al otro, porque para mí me llevo por donde el río me dirige. Exacto. No hago fuerza. La mente está ahí, las manos están ahí, pero también está el mensaje que me envía la materia. En Buenísimo. este museo también tenemos una sala de exposiciones temporales. Y hay una sala muy especial, que es donde estamos ahora, que es la sala Leino Cabral. Leino Cabral es mi hermano, falleció, pero dejó una obra increíblemente sorprendente. Esto es metal, y esos elementos son metal. Él lo hacía soldando. Su pincel era la antorcha de soldado. Oh, Y ahí está su trabajo. Fíjense, qué calidad. hermosa. Y después viene el color. Otra práctica sumamente interesante. Bueno, Leino al fallecer, en este espacio, Leonardo Durán, que recién falleció también, me dice: Freddy, tenemos que poner un nombre a esta sala, vamos a llamarle la sala Leino Cabral, donde solamente estén artistas fallecidos. Y así. Si vemos a esta que está aquí en madera, es de Miguel Estrella, artista fallecido, también. Esta es de Susi de Pellerán, artista que ya no está con nosotros. José La montra. Castillo es un artista dominicano que vive en París, vivió en París. Y hay una que me llama poderosamente la atención y para mí es de mucha importancia, y es este jabalí. Ese jabalí lo hizo un señor llamado Manuel Mañana, que yo no conocía. ¿Cómo se llamaba? Manuel Mañana. Y me invitó a su casa, desde aquí de Santo Domingo a la Romana, donde él tenía un taller, y me regaló esta pieza. Fíjense qué hermosa. Es una pieza mecánica, pero él pudo ponerle esos tornillos, ponerle ese pelo, el pelaje, Sí. y consiguió un jabalí. Pero la finalidad con que me la entregó fue lo sorprendente. Él me la regaló, pero era que se iba a morir. Oh, Y me la regaló y me dijo: toma, yo quiero que tú conserves esta pieza. Y como 2 años después murió. wow. Entonces, ya ustedes saben la connotación que tiene esa pieza para mí, Claro, porque es muy valiosa. Claro. Además de la calidad que tiene. claro. Sí. Sí, Carlos del Pradel. Ese es Alonso Cueva, maestro de la pintura, que también hace escultura. Reino Mora, Roberto Herrera. Cico, no recuerdo el Cico, en la apellido de Cico, pero es Cico, un amigo, que es por Cico, no recuerdo el apellido. Cico me perdona, pero me recuerdo más el nombre. Y hay algo que yo no quisiera que se me olvidara para esta entrevista. Algo muy sencillo. ¿Conoces el cubo de Rubik? El Rubik hizo ese cubo en 1984 y yo compré uno, el cubo que tiene 9 colores, con la finalidad de hacerlo, pero no pude. Y ante esa frustración, yo dije: yo voy a hacer mi propio cubo. Y aquí está mi cubo. Fíjense que es un cubo completamente cerrado, ¿verdad? Sí. Pero uno lo trabaja y lo hace diferente. Fíjense cómo se desplaza. Sí. Este también es producto del juego, se requiere concentración y fíjense ya cómo se transforma. Sí. Sí. Hay muchas maneras de jugar con él. Sí.
Es del cubo Cabral. Sí. Realizado a partir de él. Es en madera y metal. De Buenísimo. hecho, me llaman herrero de metal por la facilidad que puedo conseguir. Y aquí tenemos una exposición abierta todavía permanente, se titula Devocional. Aquí está el título. Fotografías de Tony Fonder. Guadalupe Casasnovas. Este de Adriano Rosario. Héctor Carbucia. Otra de Miguel Peralta aquí. Y María Janet Paulino. Devocional. Este conjunto de fotografía es una representación del secretismo caribeño, mostrando las distintas expresiones culturales, y esta exposición nos revela que somos un pueblo de uno y mostramos nuestro sentir en cualquier espacio y tiempo. Así se puede observar distintas perspectivas sobre la devoción a los sagrados, que nos compadece, nos impresiona y nos mantiene en súplica permanente ante su favor. Flor María Lorenzo. De Maritza. Fotografías de Maritza Álvarez. Los peces. Esa es la serie Fauna Fantástica, donde tiene mucha significación. El árbol de la vida. Sí, y en esta parte que está aquí es donde hago piezas con reciclaje. Generalmente yo puedo hacer trabajo, como digo, que comprado en la ferretería o con árboles completos, pero en este caso hay más reciclaje, sino la Fauna Fantástica es eso, reciclaje. Pero ¿qué pasa? Es un reciclaje casi muy particular porque yo trato de hacer lo menos posible. Fíjense que en estos peces, en estos animalitos, simplemente un ojo ya define el animal. Es decir, que no trabajo tanto, sino le realzo cosas que ya he encontrado. Esta sala es la sala de retratos. ¿Qué quiero decir? Retratos que me han hecho y retratos que yo he hecho. Es decir, que aquí hay otros autores. Como se puede ver, en el Museo Freddy Cabral no solamente están las obras de Freddy Cabral, sino de muchos artistas, muchos fotógrafos. Todas son obras de fotógrafos reconocidos. Y de otros pintores y dibujantes que han hecho de mi imagen, o de mi figura una imagen, y ahí están todos esos registros. También está el registro del premio de la Fundación Corrientes 2018. Aquí está el señor Corrientes. Y es el premio para mí más importante. A mí me han premiado en varias ocasiones, tanto fuera como aquí, como en el país de la República Dominicana. Pero ese es mucho más importante porque no fue un premio a una obra, a un concurso. Fue el premio a la trayectoria. Buenísimo, sí. O sea, que no solamente se tomó en cuenta una obra o un periodo, sino un artista en su tiempo. Y no solamente eso, lo más importante era que fue abierto, no fue un concurso cerrado, sino que uno podía circular de tal
un artista que no llevó un currículo, pero tenía los nombres y la calidad para ganarse el premio. Y nada, eso me hace feliz porque le cayó Claro que sí. Freddy Cabo, sí. Entonces aquí vemos, esta es mi primer trabajo hecho en madera. 1972. Mi primer trabajo en madera. Y estas son pinturas de mi autoría. Generalmente la gente no conoce mi pintura, porque estas eran pinturas de la escuela. Y debo decir, aclarar algo. Lo único que a mí no me gustaba en la escuela de arte era la escultura. La escultura. Todo se sorprende. Yo no Y entonces amaba, explíqueme yo eso. no amaba la escultura. Que se entienda, realmente yo no amaba la escultura. Me preguntarán por qué. Cuando yo entré en 1970, yo entré a la Escuela de Arte de AP y me dicen, nos pasó un fundamental en mi vida, y fue que hubo algo que marcó un hito en mi vida. Ahí yo me di cuenta para qué yo había nacido. Yo no sabía que yo tenía capacidad para ser artista, sino me pasaba el día dibujando, pero para mí eso era algo simple, una actividad propia de un niño. Yo entendía que todo el mundo tenía esa facilidad y haciendo escultura es padre. Pero cuando entro en AP, que fue de una manera muy casual, porque yo estudiaba arte en el Dominico Americano, inglés en el Dominico Americano, y una profesora me vio que yo trazaba mucho, pues yo era muy tímido y no me gustaba hablar. Oh. Y ese tiempo, entre clase y clase, me lo pasaba dibujando. Y me dice, ¿ya qué tú haces? Ella se llamaba Esperanza Ricardo. ¿Qué tú haces? Y le enseño. Y me dice, pero tú eres un artista. Yo, sí, tú eres un artista. Bueno, sorprendido. Pero se fue y al otro día me dice, yo te conseguí un espacio para Wow. estudiar arte en AP que había empezado Sí. en 1970. AP empezó en el 69 y yo entré en el 70. Una beca para que estudien AP. Wow. Ven, que te están esperando. Cuando fui, tan pronto yo empecé a ese lugar, dije, yo nací para esto. Qué bueno. Yo nací para esto. Y de esto, ya ustedes saben, me destaqué porque todo era nuevo para mí. Sí. Todo era nuevo, el color, el dibujo ya dirigido, la forma de la composición, los temas, la perspectiva. Pero lo único que era viejo para mí era la escultura. Por eso era que no le gustaba, porque No. usted decía, pero esto lo hacía yo. Eso lo hacía yo. Ah. Efectivamente. Entonces, pasó algo interesante. Cuando yo dije que yo quería ser pintor, fui con mucha alegría a casa. Sí. Con mi papá. Digo, papá, mamá, ya yo decidí lo que voy a hacer, yo voy a ser artista. Ay, y mi me dice madre. mi papá, ¿y de qué vas a vivir? La pregunta clave. La pregunta clave. Entonces le digo, veces no, tienes que estudiar otra cosa. Entonces ahí estudié arquitectura. Wow. Sí. Entonces en arquitectura había una materia que se llamaba, en el pensum, expresión 2, que le impartía Domingo Viz. Esa era El una maestro. materia bellísima, que era soldando piezas en el espacio, porque un edificio debe ser bonito por todos los lados. Claro. Interesante, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, yo hice mi trabajo y me fue muy bien, porque mi hermano Leído, al que le dedicamos la sala, Sí. tenía equipo de soldar y maquinaria. Entonces yo me destaqué muchísimo. Mientras los muchachos que trabajaban con soldadoras, mis compañeros, Sí. con soldadura de estaño, yo trabajaba con soldadura de gas y eléctrica. Y el último trabajo era personal y había que hacerlo en su casa. El tamaño que hacíamos todos allá Sí. en la escuela era más o menos 30 centímetros, 12 pulgadas. Ese era el formato general. Y yo hago el mío, empiezo a hacer el mío. Cuando lo termino, lo llevo. Yo he llevado una pieza de 6 pies. ¿Cómo? Cuando esos muchachos vieron, no, pero tú no traicionaste. Entonces digo, no, perdóname, fue así, porque la pieza fue creciendo. Le habló la materia, como La usted materia dice. me habló, como yo digo siempre, me habló y fue creciendo.
Y de ahí se hizo esa pieza, gané la mejor nota, evidentemente, pero también, después me fue también que después de haber pasado la materia con buena calificación, seguía haciendo piececitas Sí, del tamaño del formato de la escuela y la guardaba ahí. claro. Bueno, así es como llego a algo que es sorprendente, cómo entra la escultura. La escultura entró a mi vida de una manera extraña, porque si le digo la peor nota de la escuela, porque tuve como para graduarme tuve que hacer todo, Claro. pero no me fue muy bien porque no me interesaba. Lo que pasa es que era algo innato desde su niñez. O sea, Exacto. para usted era un juego. Usted contaba del barro, que lo encontraba en la calle. Sí, sí. Usted hacía performance sin darse cuenta. Exacto. Porque usted lo ponía en la calle y la ponía que los carros La pizarra. la pisaran. Sí, sí. Entonces cuando me iba a trabajar con eso ya no tenía sentido. Pero sí, cuando la pintura sí me gustaba. Yo era un trabajador impenitente de pintura, en la pintura. Sí. Y a los 7 años decido hacer una exposición de pintura, mi primer individual. Wow. Preparo alrededor de 30 piezas. Y en ese tiempo la crítica era muy fuerte, mordaz. Entonces, ¿qué hice? Que bueno, los artistas que se lanzaban fácilmente fracasaban porque antes se leía mucho el periódico, que era el medio Sí, claro. de información por excelencia. Y a los jóvenes que no le iba bien, salían en el periódico porque la crítica también iba a todas las exposiciones. Salía en el periódico que fulano era un mal artista o que le falta, qué sé yo. Sí, Y el artista como joven se desilusionaba. sí. Y yo dije, no, eso no me va a pasar a mí. Con estas 30 piezas yo voy a buscar a los que fueron mis profesores para que me digan si están bien, si puedo participar, si Sí. puedo hacer mi presentación. Y así lo hice. La primera que busqué fue a Susi de Pellerano, que era mi profesora de paisaje Tremenda. y de bodegones. Y Susi, bien, muy bien. Oye, ¿quién hizo esa pieza? La pieza metálica, yo. Ja. ¿Tú? Sí. Bueno, yo digo, pero. Y ahí ¿qué que le ya era parece dura. la pintura? ¿Cómo? Ah, sí, puede poner, sí, pero seguían mirando la pieza metálica. Después, invito también a Domingo Liz. Domingo Liz, y la pintura, y me dice, ¿y quién hizo esa pieza también? Digo, yo, profesor, como que usted se recuerda, sí. Y yo veo sin interés. Y el tercero fue Fernando Ureña. Fernando Ureña era de mi generación. Sí, tres grandes maestros, ¿eh? Fernando y yo éramos amigos, era mi generacional. Y le digo, Fernando, ya él tenía 3 posiciones individuales y yo quería hacer mi primera. Sí. Digo, ya tú tienes conocer el medio, mira para ver si yo puedo poner. Y cuando él llega, y me dice, sí, la pieza también muy bien la posición. ¿Y quién hizo esa pieza? Yo. Se queda pensando. Y me dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una exposición colectiva tú y yo. Tú haces 15 piezas de esa manera y yo hago 15. Y hacemos una exposición conjunta. Buenísimo. ¡Oh! Digo, pero perfecto, vamos. Completé la que me faltaba Sí. y estoy listo. Fernando Ureña hace así, abre una exposición en Casa de Teatro de pintura. Y voy yo muy cómodo. Digo, Fernando, tú me traicionaste. Oye, tú me haces que yo me faje a hacer 15 piezas y vienes tú y haces de exposición. Es una traición. Y me dice, Pero la hizo solo. solo, de pintura. Entonces le digo, Fernando, me dice, espérate. Yo no, Tranquilo. ¿qué? Tranquilo. Regresa con un señor alto y delgado. Le dice, Freddy Ginebra. Freddy, ese es Freddy Cabral, un excelente escultor. Digo, yo excelente escultor. Ni una ni otra. Y me dice, sí, hay una exposición y te va a sorprender y eso va a ser un éxito. Bueno, Freddy fue a casa, taller, y me dice, sí, muy bien, hazte 10 más. Wow. Entonces 10 piezas más. Y
21 de mayo de 1977, presenté la exposición Esculturas Metálicas. Y de ahí es que viene su nombre del rey del metal. De ahí viene el nombre del rey del metal y absolutamente la pintura se perdió todo. Nunca más pude volver a pintar. ¿Cómo? No. O sea, eran encargos, exposiciones, entrevistas. Porque yo al saber que estaba haciendo algo nuevo, me actualicé. Pero ese tiempo de yo convertirme en escultor fue menos de un año. Increíble. Y ya yo tenía 7 pintando. Menos de un año. Ahí ya mi nombre como escultor se solidificó y así ha sido. Wow. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una deuda con la pintura. Yo dentro de poco pondré pintura. Buenísimo eso. Sí. Eso es una necesidad. Porque la pintura la pude retomar como 30 años después, ya cuando fuera del país. En el país no tenía posibilidad. Me fui a Estados Unidos y ahí volví a pintar. Y a partir de ahí traigo una exposición que pondremos a consideración dentro de... Pero avise con tiempo eso. Y avisamos. Claro. Buenísimo. Y aquí viene la mano poderosa. Esa tiene su historia. Y esa historia. La mano poderosa es algo muy significativo. Es el ícono, bueno, uno de los íconos más representativos del Museo Freddy Cabral. Porque el Museo Freddy Cabral tiene muchas piezas, pero en la mano poderosa, que se inauguró, se dio a conocer en el 2015, es un performance permanente, porque desde esa época hasta ahora, cada vez que una persona se sienta, el performance aumenta. ¿Cada vez que una persona se sienta? Continúa el performance. Espérese. O sea, tiene 8 años. Espérese, agarre ahí. Ajá. Yo me voy a sentar. Ay, sí, claro. Y entonces, si esta es la mano poderosa, ella me va a dar poder y a mí. Aquí, ahí la gente tiene su poder. Ah, pero déjame agarrarme bien de esta mano Ajá, poderosa. ahí está. Fíjense, otro caso es que la mano poderosa, todo el mundo sale bonito. ¿Es verdad? Le da belleza a la gente. Ay, pero yo no me salí muy linda. Ay, sí. Qué interesante. Carmen, nosotros nos sentimos muy bien con su presencia. Ay, pero gracias a usted por la invitación. La verdad es que yo me he sentido súper bien. Súper bien. Yo estoy fascinada. Aquí eso es arte en cada rinconcito. Miren miren eso. Aquí hemos hecho todo, la mesa. Lo único que no se ha hecho aquí con mi mano son los platos. Los Platos. los platos. Y esa pieza, todas son suyas. Todas son mías. Algunas son, claro, como dijimos ahí de otros artistas. Sí. Pero en un 90% más son de mi autoría. Señores, vengan para este museo que aquí hay demasiadas cosas que ver. Pero miren esto. Las luces, todo. Así todo Bellísimo. Nosotros estamos ubicados. El Museo Freddy Cabral está ubicado en la Expreso Quinto Centenario, número 24, Villa Consuelo, esquina José de Surravero. Eso es muy cerca de la Torre Popular, menos de 5 minutos. Sí. Es decir, que es muy fácil de acceso y aquí se encontrarán con las obras que le esperarán con alegría y aprenderemos a saber lo que es el arte y la valía que tiene, porque hay que estar claro que el arte es humano. El arte es un patrimonio que vivimos arrastrando desde la prehistoria y terminará en los fines de los tiempos. O sea, es infinito. Es decir, que tenemos que actualizarnos, tenemos que ver y conocer qué hacemos y qué podemos hacer nosotros como artistas. Bueno, maestro, muchas gracias por recibirme
museo. Yo estoy encantadísima, disfruté muchísimo el trayecto y yo sé que todavía me faltan obras por ver, pero eso Se debe será conocer la cuerda de los artistas y la mano poderosa. pero eso lo vamos a hacer en otra entrega. Entonces, claro. Bueno, un abrazo.